En 1999, México se estremeció con el asesinato de uno de los presentadores más queridos de la televisión, el comediante Paco Stanley. Sin embargo, hasta la fecha, las circunstancias que envolvieron su muerte siguen siendo un misterio. A lo largo de los años, diversas teorías han surgido, en prácticamente todos los casos dejando más preguntas que respuestas. Pero ¿quién era Francisco Stanley? Francisco Jorge Stanley Albaitero, conocido como Paco Stanley, fue una figura icónica en el mundo del entretenimiento mexicano. Padre de 4, en 3 relaciones diferentes, Paco Stanley tuvo un primer hijo llamado Francisco Stanley Solís, nacido en 1986, cuya vida y carrera en el entretenimiento son en gran parte desconocidas. La muerte de este hijo a los 25 años marcó un momento trascendental en su vida. La versión oficial de la familia Stanley afirmaba que Francisco Stanley Solís falleció de un infarto mientras su padre estaba en el programa de televisión Pácatelas. Sin embargo, otra versión salió a la luz. Verónica Macías, quien trabajó con Paco Stanley, declaró en una entrevista que el joven murió de una sobredosis en su departamento, lo cual volvió a poner a Paco Stanley en el ojo del huracán. Había rumores de que las sustancias ilícitas formaban parte de su día a día. El 7 de junio de 1999, México perdió a uno de los presentadores más carismáticos de la televisión. Stanley se encontraba en los estudios de TV Azteca para grabar su programa una tras otra. Durante la emisión, hizo comentarios sobre la lesión en el pie izquierdo de su co-conductor Mario Besares, quien también estaba presente en el set. De manera inesperada, Stanley abandonó el estudio, asegurando que regresaría pronto. Después de salir del estudio, Paco Stanley y sus acompañantes se dirigieron al restaurante El Charco de las Ranas en Periférico Sur. Mario Besares recibió una llamada telefónica y se fue al baño, alegando un malestar estomacal. Mientras tanto, Paco Stanley, el reportero Jorge Gil y sus escoltas se adelantaron a la camioneta en la que habían llegado. Era casi el mediodía cuando al menos 5 hombres armados se aproximaron al vehículo y abrieron fuego de manera indiscriminada. Paco recibió 4 disparos en la cabeza y perdió la vida. La investigación oficial inicial planteó 2 principales líneas de investigación: venganza y un ajuste de cuentas, descartando el robo o el secuestro. Además, se realizaron pruebas toxicológicas que arrojaron resultados positivos de consumo de cocaína, tanto por parte de Mario Besares como por parte de Paco Stanley. Besares fue detenido y posteriormente puesto bajo arraigo por 30 días, ya que había realizado trámites para abandonar el país junto con su familia. Durante la investigación se acusó a Mario Besares y Paola Durante de estar involucrados en el asesinato, vinculando el caso a los hermanos Amezcua, capos del Cártel de Colima. Sin embargo, más tarde uno de los testigos se retractó de sus declaraciones, afirmando haber sido presionado para inculpar a ciertas personas. Según el libro Análisis Sociológico Caso Paco Stanley, de Angélica Cuellar, la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal afirmaba que la vinculación de Paco Stanley con el narcotráfico no se limitaba al consumo y posesión de cocaína, sino que existía una estrecha relación personal entre el conductor y el narcotraficante Amado Carrillo. En enero de 2001, el juez penal ordenó la liberación de los inculpados debido a la falta de pruebas concluyentes que demostraran su participación en el asesinato de Stanley. A pesar de los años transcurridos desde el asesinato del carismático comediante, el caso sigue siendo un misterio sin resolver. Y es que hoy en día el caso de Paco Stanley sigue dando de qué hablar. Recordemos que hace poco salió a la luz el fragmento de uno de sus programas donde recibe un obsequio junto a un mensaje de Ismael El Mayo Zambada. En pleno programa en vivo, Stanley leyó al aire varios mensajes enviados por sus seguidores, algo que comúnmente hacía durante el show. Sin embargo, leería uno muy peculiar: reciba un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada de Culiacán. Estamos aquí presentes, su familia e hijos, decía el mensaje. Paco tardó en entender de quién se trataba y poco después se percató del terrible error que había cometido. ¿Quién acabó con la vida de Paco Stanley? ¿Cuáles fueron sus razones? ¿Mario Besares participó en el atentado? Esas son algunas de las preguntas que siguen en el aire. Yo soy Rodrigo. Y yo soy Belén. Esto fue Huellas del Pasado.